Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. La celebración del centenario de Celia Cruz dejó escenas de alegría y sabor en todo el mundo hispano y mucho más allá, mientras dentro de Cuba el régimen volvió a hacer de las suyas. Hoy damos la bienvenida a Omer Pardillo, albacea de Celia y presidente de la fundación que lleva el nombre de la reina, Rosa Marchetti, musicógrafa y autora de los libros Celia en Cuba y Celia en el Mundo, y a Ernesto Fundora, realizador audiovisual y director. Gracias a todos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Vamos a conectar primero con Omer Pardillo para conocer el impacto que han tenido estas celebraciones por el centenario de Celia. He percibido muy honrado porque la verdad que Celia sigue viva en la memoria de todos, el respeto, el cariño, cada día crece más. Así que yo creo que ella se tiene que sentir muy orgullosa de lo que está pasando, lo que ha pasado con su legado en estos últimos 22 años. Una mujer que salió de Cuba pobre, de una isla pequeña, humilde, y conquistó el mundo solo con su voz y su alegría. A mí en lo personal como cubano, pues obviamente una misa que se celebró en Cuba en su memoria y para celebrar el centenario, y también pues intentaron hacer una obra de teatro la cual desafortunadamente la censuraron, pero Fábrica de Arte hizo una exposición de carteles de Celia, todos jóvenes que han hecho la interpretación de ellos de Celia. Posiblemente la mayoría de estos jóvenes que la han realizado pues no conocieron a Celia, obviamente, de lejos, ¿no? De la distancia, porque como todos saben, Celia, su música sigue prohibida por la dictadura en Cuba. Bueno, pues la vamos a seguir celebrando, obviamente, con su música, con diferentes exposiciones, diferentes actividades, apoyo a la educación musical a través de nuestra fundación, Celia Cruz Foundation, pero tenemos un concepto este año que es Celia Sinfónica, la música de Celia hecha en sinfónica con diferentes artistas como Lena Burke, Lucrecia, Willy Chirino, Lisette, Brenda Navarrete, y empezamos en Miami el 22 de noviembre en el Area Arch y seguimos la ruta por diferentes ciudades del mundo. Rosa Marchetti, después de una investigación enorme para tus dos libros, ¿dónde ubicas la figura de Celia en un panorama tan virtuoso como el de la música popular cubana? Mira, yo siempre he dicho que Celia, por derecho propio, está no en el árbol de la cultura cubana, sino en el tronco de la cultura cubana. No solo por su obra a lo largo de 60 años de carrera, no solo por el legado que nos ha dejado específicamente en la música, sino también porque ella tuvo la suerte de nacer en un momento que le hizo también estar en momentos importantísimos del desarrollo de la música cubana. Celia transitó por todos los estadios de la industria de la música en Cuba, es algo que siempre defiendo, porque Celia no solo cantó con la Sonora Matancera, Celia comienza y canta con conjuntos, con orquestas sinfónicas, varias, es dirigida por los mejores directores orquestales de la época, tantos que en la primera edición de mi libro Celia en Cuba, 1925-1962, yo tuve que hacer un anexo para poder singularizar y llamar la atención acerca de este fenómeno, de cuántos conjuntos, cuántas orquestas y cuántos directores importantes trabajaron con Celia, reclamaron a Celia y nos alertaron de su gran valía y de su gran talento musical. Celia está en el tronco de la cultura cubana porque es figura importante, es quizás la primera gran figura femenina que logra
fama cantando con un conjunto sonero de hombres, que fue la Sonora Matancera. Antes que eso, hay un hito que ubica a Celia directamente en esa historia importante de la cultura cubana, como es el haber realizado las primeras grabaciones comerciales de cantos y toques litúrgicos yoruba de que se tengan noticias. Y esto Celia lo hizo en 1947 con apenas 22 años, junto con la otra gran cantante que fue Mercedita Valdés, acompañada por los tambores de Trinidad Torregrosa, otro enorme, grandísimo percusionista, y el coro yoruba de Alberto Sayas. Estos discos fueron el inicio de su discografía, sin embargo, marcan este hito que ha sido muy silenciado por la musicografía y la musicología cubana, y nunca se jerarquizó debidamente la trascendencia de estas grabaciones. Celia, además, es de las primeras figuras negras en aparecer en la naciente televisión cubana en los años 50. Ese es otro de sus hitos importantes. Celia lleva al gran cabaret la cultura ritual, la cultura musical cubana proveniente de nuestros ritos y de nuestra religiosidad afrocubana. Celia fue una gran diva de los cabarets Sanssouci y Tropicana en los años 50. Celia además está en la historia de la radio cubana, cosa que casi nunca se dice, no solo como cantante, no solo por los jingles, la publicidad que hizo, publicidad musical para diferentes marcas, sino porque Celia debuta como actriz en una gran radionovela que se llamó Babiney, y lo hizo también que le valió el premio de la crítica a la mejor actriz novel. Esto, por supuesto, la interpretación de una manera radical de los géneros más importantes de la música cubana, que es su gran defensa de nuestra cultura, es la columna vertebral de su entrega artística, la hacen no ser rama, sino parte del tronco de esa cultura nuestra. Ernesto Fundora, no muchos artistas han sabido actualizarse permanentemente como sí hizo Celia Cruz prácticamente hasta el minuto final. Sí, hay un contexto de la nación que casi siempre se deja a un lado. O sea, entendamos que estamos hablando de la posguerra. Entendamos que Cuba está en su mejor momento económico. Entendamos que Cuba tiene una efervescencia en las industrias de los medios, de la radio, de la televisión, del cine, solamente comparable y en algunos casos por encima de México, que había alcanzado ya el ensanchamiento de la industria cinematográfica con el cine de oro y su posicionamiento a nivel global, entre otras razones porque Estados Unidos había tenido que enfocarse en la guerra. Entonces, entendamos que hay un contexto de un presidente mulato, entendamos que hay un contexto de una revisión de la nación, donde la sacarocracia está también en su mejor momento y todas las industrias efervescentes que le permite a Celia también montarse arriba de esa cresta de esa ola. O sea, Celia sola no hubiera podido, porque mira, Rita Montaner no pudo, la misma Celeste Mendoza no pudo, Toña la Negra no pudo, Mercedita Valdés no pudo. O sea, todas esas grandes luminarias intentaron lo mismo, claro. También Celia tiene ese empuje personal, esa vocación de empujar la realidad aún más allá de los límites, que es una cosa que la caracteriza a ella y que yo lo viví de cerca cada vez que lo veía. O sea, cómo se planteaba retos constantemente, cómo Celia no se conformaba con lo que planteaba el mainstream, con lo que planteaba la normatividad de la época, de la industria, de los medios. O sea, ella siempre iba un poco más allá. O sea, que yo creo que en ese sentido estamos hablando de un artista de vanguardia, porque es un artista que se contrapone a la normatividad de su época, moralmente, culturalmente, estéticamente, racialmente. Mira todo lo que ella defendió, por ejemplo, de su abolengo cultural como negra, pero mira con qué elegancia, mira con qué decencia, mira con qué refinamiento trató esa cultura siempre. Celia Cruz fue lo más grande de Cuba, lo más grande, la artista más grande que ha tenido Cuba de todos los tiempos. Así es como la tengo, la más conocida también. Un ícono, fue lo más grande.
No tengo palabras para hablar de Celia Cruz. No hay que llorar, que la vida es un carnaval que movió a todos los cubanos. Eso movió a todos los cubanos. O sea, a todos los cubanos no, movió al mundo entero. Eso fue un éxito en el mundo entero. Bueno, para mí Celia Cruz es algo grande en este mundo que no ha podido superarlo nadie, ni la India, ni la otra, ni nadie ha podido superar eso. Tuve la oportunidad en Pamplona, el último festival que hay en Europa, de compartir el escenario con ella. Pero es el legado más grande que ha dejado la música cubana en el mundo, ¿entiendes? El legado, la reina de la salsa, la reina del corazón, la reina de todo tipo de circunstancias, ¿me entiendes? Y ella nunca va a morir. Eso es lo más grande que dio Cuba, uno de los más grandes. La estrella de nosotros. Y realmente ella tocó lugares donde nadie, en lugares incógnitos, donde nadie pudo ir, allí llegó ella a llevar su música cubana. Rosa Marchetti, de todo lo que investigaste para los libros, ¿qué situación o momento desconocías o superó todas tus expectativas sobre este personaje? Muchísimas, absolutamente muchísimas. Yo te puedo decir que yo dediqué a esta investigación 8 años, por supuesto, no 8 años todos los días ni todas las horas, pero sí le dediqué muchísimo tiempo a la investigación y fue una aventura de descubrimiento, porque yo pensaba, o sea, yo sabía que conocía algo sobre Celia. Mi generación es la primera generación que crece sin Celia y por tanto yo entro en contacto con su música, con la música que hace fuera de Cuba, de las maneras en que solíamos nosotros violentar esa censura que había en los medios. Yo sí había visto a Celia cuando niña en la televisión, mi mamá se había encargado de llamarme la atención acerca de ella como referente, como mujer de éxito, como excelente cantante. Pero yo sabía algo, simplemente algo. Los descubrimientos se sucedían prácticamente a diario. Y lo que me gustaba, no solo del aprendizaje, era también la manera en que su figura se iba engrandeciendo a medida que yo iba descubriendo esa carrera que ella misma se construyó paso a paso. Celia confesó que no tuvo manager hasta que no estaba ya con la Sonora Matancera. Quiere decir que todo lo que ella conquistó en la década de los 40 y parte de los 50 lo logró a pura laboriosidad, pura inteligencia y con muchísimo talento, pero también con muchísimos deseos de hacer realidad sus sueños, que era en definitiva cantar y ser exitosa. Investigué mucho toda su relación con la industria, su relación con sus contextos, con los contextos que le tocó vivir, su relación con su tiempo, su realidad como mujer negra y cubana, porque obviamente mi mirada es la mirada de una mujer afrocubana, no puede ser otra. Descubrí muchísimas informaciones que yo no sabía, otras que se desconocían totalmente, como por ejemplo la participación de Celia cantando el rol de la esclava en una puesta en escena de la zarzuela de Cecilia Valdés, dirigida por Gonzalo Roy, con Marta Pérez y Miguel de Grande en los roles principales en 1947. Eso no se sabía, eso apareció en un programa del Teatro Martí, por decir algo. Ya en la etapa posterior, para el segundo libro, también hubo muchas cosas que descubrí investigando en su archivo. Tengo que decir, siempre lo digo, que doy gracias eternas a Homer Pardillo por haber confiado en mí, en mi proyecto, y por haberme abierto el archivo de Celia para mi investigación. Diario de Cuba me ha demostrado una gran calidad, profesionalismo, confianza en lo que hacen. Ha sido voz de los que no tienen voz dentro de la isla. Apoya Diario de Cuba y no estás apoyando solo al presente, sino también al futuro de la sociedad cubana. Y la prensa cubana independiente es de los pilares de la democracia que intentamos hacer, que intentamos crear en Cuba.
Si eres lector de Diario de Cuba y resides fuera de la isla, te pido una contribución. No hay cantidad pequeña. El precio de un café allá donde vives. Esa ayuda es vital para nosotros, para seguir llevando información a una Cuba que, sin dudas, pronto será libre. Ernesto, el régimen cubano a veces ha perdonado a los artistas fallecidos, pero en el caso de Celia, la animadversión traducida en censura parece ser eterna. Lo acabamos de ver en La Habana recientemente. ¿Por qué tanta rabia, sobre todo en este caso? Bueno, acuérdate que Fidel es un hombre de una egomanía enfermiza y siempre le molestó que existieran figuras que le robaran el show, y Celia era una de esas figuras. Era una de las figuras más queridas a finales de los 50, cuando él irrumpe en la dirección de la nación. Y después, cuando sale, ellos pensaron que Celia no se iba a catapultar de la manera que lo logró. Entonces, le hacía un contrapeso a nivel mediático internacional muy fuerte. Celia siempre fue una voz que no solamente fue una voz en la canción, sino que fue una voz también en el pensamiento ideológico, político, culturológico. O sea, Celia era opinante en muchas cosas, la gente la escuchaba, era seguida por millones de gente, y a Fidel siempre le ha preocupado ese demográfico. Era lo que hoy se llama una influencer. Hoy sería una influencer, claro, pero es no es más que una influencer, es una voz muy autorizada. O sea, Celia era una persona increíblemente culta sin hacer alarde de eso, que eso es lo maravilloso, incluso que es un rasgo de esa generación. Recuerdo que para ella empezaba a hilvanar anécdotas, que eso es un rasgo de esa generación que llevaba muchas de las cosas al tema del anecdotario, de la fábula, del cuento, del relato. Eso a mí me encantaba, porque a mí me recordaba la generación de mis abuelos y de mis maestros, ¿no? Eso que Rosa ha dicho de que ella tuvo que enfrentar muchos desafíos, muchos muros, sí, pero ella tenía la mejor de las herramientas para enfrentar eso. Y era que siempre trataba las cosas, incluso los problemas, desde la hembra. Y a mí eso me encantaba. Nunca la vi montarse en el varón, ni en el alfa, ni en el patriarca, no. Todo lo hacía suave, muy suave. Era una yemayá. Y es verdad que era hija de, era agua que... Ay, mijito, tú no, ay, Fundora, tú no crees que podamos. Así me hablaba a mí, yo le decía, Celio, usted me tiene que ordenar, usted no me tiene Era que muy decir. hábil, era muy hábil, sí. Muy dulce, era miel. Entonces tú te sentías, mira, yo me acuerdo, yo tengo anécdotas que no te puedo hacer todavía porque es gente viva. Había un tipo que quería estar en el video y yo no quería el tipo en el video. Y Celia me dijo, ay, ven acá, mijito. Ay, ayúdalo, él es paisano, él está luchando igual que luchaste tú y luché yo, vamos a echarle la mano, abrirle un espacio que sea pequeño. Era un nivel de llevarte a esos fines con una suavidad que tú no sentías que ella te estaba imponiendo. Y yo me imagino en esos años 50 de Cuba, esos machos trogloditas blancos, donde ella tuvo que padecer de todo. Rosa, ¿qué nos demuestra esto que ha sucedido en La Habana recientemente y que parece seguir teniendo una connotación más allá del episodio de censura que hemos visto todo el mundo en sí? Yo pienso que a 22 años de muerte a Celia, su voz continúa desequilibrando a las fuerzas más retrógradas dentro del gobierno cubano. Esa voz todavía a ellos les produce demasiada inquietud. Lo ocurrido con la obra de teatro al público, escrita por Norge Espinosa, dirigida por Carlos Díaz, Premio Nacional de Teatro, y prevista para estrenarse en Fábrica de Arte, demuestra, para mí, en primer lugar, que ese fantasma en que ellos han convertido a Celia les sigue inquietando demasiado. En segundo lugar, no hay otros recursos a los que apelar para contrarrestar el amor de la gente por Celia, el amor demostrado por una gran cantidad de cubanos hacia Celia.
no hay otra manera de enfrentar esto que a través de los mismos manidos elementos para demonizar la figura de Celia y para intentar menoscabar el brillo de su figura en la dimensión en que ella realmente tiene que estar en la cultura cubana. Pero hay un elemento nuevo y no nuevo. A pesar de que la obra de teatro se censuró, hubo otros homenajes dentro de Fábrica de Arte, fuera de Fábrica de Arte, y hubo una gran cantidad de homenajes individuales de artistas, de músicos cubanos en redes sociales, en espacios donde ellos podían expresarse. Esto digo que es nuevo porque de alguna manera enfrentó esa decisión que aparentemente era del Centro de Música Popular, pero todos sabemos que esa decisión no parte de un estamento tan bajo. Y digo que no es nuevo porque hay una historia de intervenciones individuales de intelectuales y artistas cubanos a lo largo de todas las décadas que ha durado la censura de Cuba. Pero lo importante es que todavía los ecos de esa censura y los desafíos a esa censura y las pasiones que despierta el nombre de Celia Cruz y los insomnios que despierta en el poder el nombre de Celia Cruz están vigentes a día de hoy. Todavía hoy se está escribiendo en redes sobre eso, todavía hoy están ocurriendo hechos relacionados con la celebración del centenario de Celia en Cuba. Pasamos a Ernesto ya para finalizar el programa. Ok. Sí, quisiera rescatar una idea. Primeramente, esperar que ese gobierno cambie su modus operandi canónico de censurar, silenciar cualquier voz alterna en el exilio dentro de Cuba, es tener una esperanza ingenua. Yo no me esperaba otra cosa. Yo nunca esperaré de esos malvados, de esos crueles, que tengan ninguna consideración con nadie como Celia. Primero eso. Después, todos estos amigos míos que son mis contemporáneos, ¿no? Espinosa, Carlos Díaz, X Alfonso, Jaira Montiel, están haciendo lo que les toca hacer. Esta generación, nuestra generación, es la que tiene que sanar esa herida y construir ese mix entre la Cuba de adentro y la Cuba de afuera, donde tenemos que construir la nueva patria. Celia es uno de los grandes tótems inspiradores para esa construcción de la Cuba futura. Fíjate si Celia está insertada en esa futuridad. Si un aspecto puede permitir puentes, es la obra y la voz de Celia. Y el gobierno lo sabe. Y ya hay generaciones de dentro de Cuba, porque fíjate que esos 4 nombres que hemos mencionado son personas que viven dentro de Cuba y que han tenido un diálogo inteligente con el poder siempre. Y sin embargo han decidido ahora mismo confrontarlos, enfrentárseles. Quiere decir que hay una nueva conciencia operando, hay un despertar incluso dentro, no solamente fuera. Y esto yo creo que tenemos que aplaudirlo. Estamos empezando a sanar como país, como nación, como tradición, y estamos construyendo nuevos próceres, nuevos líderes, nuevos ángeles para la sanación de Cuba. Y yo creo que Celia es eso. Hasta aquí el programa de hoy con más azúcar que de costumbre. Gracias a Omer Pardillo, albacea de Celia y presidente de la fundación que lleva su nombre, Rosa Marchetti, musicógrafa y autora de los libros Celia en Cuba y Celia en el Mundo, y Ernesto Fundora, realizador audiovisual y director. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.